Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el Evangelio predicado por Cristo. En Mateo 4:17, el Señor, hablando Cristo Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el comienzo de la predicación de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Juan fue hecho preso. Entonces, vamos a mirar cómo el Evangelio comienza desde Cristo Jesús. Él comienza a predicar, él dice: arrepiéntanse. De otra forma es: cambien el camino. De otra forma, dejen de ser orgullosos, cambien su forma de pensar. ¿Ok? En Lucas 15, del 11 al 32, que es la parábola, se conoce como la parábola del hijo pródigo, que debería de ser llamada tal vez la parábola del padre amoroso, o la parábola del padre amoroso y de los dos hijos, ¿verdad? Pero bueno, se conoce como la parábola del hijo pródigo. Hablando Jesús, dice, también dijo: un hombre tenía dos hijos. Dios es el hombre. Los dos hijos son dos cristianos. Y el menor de ellos, ¿quién es el menor de los cristianos? El que no sirve. El que sirve a Dios es más grande, es mayor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Acuérdense que los judíos, en la ley estaba escrito que los cerdos es una carne impura. Entonces lo pusieron a trabajar con cerdos, a esta persona. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Pero quiero hacer un énfasis aquí. Y volviendo en sí dijo, eso es bien importante. O sea, estando él, imagínense, él de una familia adinerada, le pide su herencia a su padre, se va a malgastarlos, se lo gasta todo y termina en un lugar haciendo cosas prohibidísimas. O sea, olvídense. Entonces, y volviéndose en sí, volviéndose en sí. Este es el llamado del Evangelio. Que nos volvamos en sí. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fíjense cómo es Dios. Cuando tú vuelves en sí, dejas el orgullo y dices, no, yo soy pecador, reconozco que soy pecador. Entonces el padre, que ve de lejos, fíjense lo que hace Dios, fue movido a misericordia y corrió
y se echó sobre su cuello y lo besó, le besó a su hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense cómo aquí el Señor, Cristo Jesús, que es una parábola, se entiende que son dos cristianos para la iglesia, son dos cristianos. Entonces uno de los dos cristianos deja el camino del Señor y se va, en lugar de servirle a Dios, en lugar de servirle a nuestro Padre, se va al mundo, ¿verdad? Entonces la vida, la herencia es la vida. Acuérdense que Dios es el Padre de vida. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Entonces esa vida que nosotros tenemos, vamos y la gastamos con prostitutas. O sea, andamos en el mundo, andamos en pecado, vamos a decir, la iglesia, no amando al prójimo, con prostitutas, con mentiras, o sea, alejados de Dios, pero sobre todo presumiendo lo que tienes, o sea, lo que te dio Dios. Entonces se apartó del camino, ¿verdad? Apartarse del camino es dejar de reconocer que somos pecadores. Dejar de reconocer que somos pecadores. Eso es lo más importante. O sea, llegas a la iglesia y empiezas a comer cosas que comen los puercos. ¿Qué comen los puercos? Alegóricamente. ¿Quiénes son los puercos? Somos nosotros los que estamos puercos en el lodo del pecado. Esos somos puercos. Pero cuando nos reconocemos pecadores, Dios nos limpia, nos pone un vestido. ¿Cuál es el vestido? Ese vestido blanco, el que aparece en Apocalipsis, es el que se cubre con el manto de la justicia de Dios, que es reconocer a Cristo Jesús que muere por nosotros. Esa es la alegoría. Eso es metafórico de cubrirnos con el vestido de Cristo Jesús, con el Evangelio. Entonces, el Padre nos pone ese vestido, el Evangelio, Cristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros. Él nos justifica para con el Padre. Entonces dice: comamos y hagamos fiesta. ¿Se acuerdan que hay otro pasaje que dice que cada vez de que se convierte una persona hay fiesta en el cielo? Pero fíjense, y su hijo mayor, el que estaba ahí caminando con el Señor, y su hijo mayor, el que no se salió, ¿verdad? El que amaba a su prójimo, y su hijo mayor estaba en el campo. El campo es este mundo, el lugar donde vivimos. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, había fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es esto? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, regresó bien, con vida. Entonces se enojó. Esto pasa en la iglesia, hermanos. De repente tú andas caminando con el Señor, vas caminando bien, ¿verdad? Y ahí andas, caminando con el Señor. Entonces una persona cristiana que se va al mundo y regresa, la desprecias. Que dices: no, hombre, tú te fuiste de marihuano, lárgate de aquí, eres un marihuano, eres un ratero, eres un adúltero, Entonces ahí ya hay pecado, hermanos. El que era mayor ya está pecando. Dice: pero cuando vino su hijo que había consumido sus bienes con rameras, ha hecho matar por él becerro gordo. Entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto en el pecado, y ha revivido. Se había perdido y es encontrado, es hallado. Esta es la parábola que dice Cristo. Ahora, yo trato de poner siempre dos ejemplos. ¿Ok? Vamos a Lucas 18, 9 al 14, que es la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, yo sí cumplo los 10 mandamientos. Yo voy a misa, yo voy al culto, yo le canto al Señor, yo doy diezmos, yo hago esto, yo hablo en lenguas. O sea, todo lo que presumas en la iglesia, esto es para ti. Si tú presumes. A unos que confiaban en sí mismo, no en la obra de Cristo, no en el Evangelio, no, en tus obras. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos personas en la iglesia se ponen a orar. Uno era fariseo y el otro era el publicano. ¿Qué hacían los fariseos? Enseñaban la ley. ¿Y quién era el publicano? El publicano era el que colectaba el tax de los romanos hacia los judíos. Órale, móchense, páguenle al César, hay que pagarle. A ver tú, a pagar, órale. Inclusive les cobraban más de lo que cobraba a los romanos. O sea, por decir, si eran $100, órale, $300, y clavaban 200 y 100 para el César. ¿Verdad? En otros versículos lo menciona. Entonces dice, el fariseo puesto en pie, no de rodillas, puesto en pie, o sea, presumiendo, ¿verdad? Así, presumido, arrogante, altanero. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, en pensamiento. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Se fijan? Yo he escuchado a veces, yo no soy como los católicos, yo no soy como los testigos de Jehová, yo no soy como los estos. No, hermanos, cuidado, cuidado, porque eso es orgullo. Ese es el pecado de Satanás, el orgullo. Cuidado, cuidado, no te conviene, no te conviene. Eres pecador, reconócete pecador. ¿A quién lo vas a presumir? Tú pecas, tú pecas. Reconócete, fíjate. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, perdóname, Señor, que Dios sé propicio a mí, que soy pecador. Fíjense lo que dice Cristo. Les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, andas presumiendo tú que eres buen cristiano porque haces obras. Por ahí de lo que presumes, por ahí viene tu caída. Entonces mejor arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, dile al Señor, Padre mío, perdóneme porque he pecado contra usted. Entra en razón, Señor, perdóneme porque yo ando despreciando a mis hermanos. Me he sentido mejor que ellos porque yo hago esto, o porque yo no hago esto.
Yo no robo, yo no soy adúltero, yo no hago esto, ¿verdad? Yo me congrego, yo hago... No, 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 hermanos. Cambien su forma de pensar. Reconócete pecador. Y fíjate cómo predica Pablo. Este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio. Yo nada más te voy a dar los versículos. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús, lo que Él vino a hacer, lo hizo por todos nosotros. Él nos justifica con Dios, para con el Padre. Cristo nos justifica en contra de todos. La obra de Él, soy yo por fe, al creerlo, soy justificado porque si nos reconocemos pecadores, ahí está el cambio. Ahí está el cambio de mentalidad. ¿Y qué te viene? Te viene otra recompensa. Ya el Espíritu Santo dándote algún don espiritual. Romanos 3:28. Viene Pablo hablando aquí, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es la justicia de Dios para con nosotros. Y luego sigue y dice, ay, tú que andas predicando la ley. Ay, tú que andas predicando, que andas enseñando, no roben, no roben. Y tú robas, le estás robando a Cristo. Entonces, pobre de ti que andas enseñando la ley para justificación y que desprecias. Fíjate, ¿cómo no vamos a despreciar nosotros a un pecador cuando nosotros somos pecadores? Por Dios. O sea, no cabe eso, no. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo acabo de decir ahorita, te lo acabo de decir Pablo en 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No has amado, reconoce que no has amado, reconoce que eres pecador. Y termino con Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no te salgas de ahí. Ya Dios te da vida. Cuando tú crees al Evangelio, tú eres ese hijo. ¿Quieres ser el hijo mayor? Trabaja para el reino de Dios. Predica la palabra de Dios. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Si Él te ha hecho el llamado, dile, Señor, enséñeme qué es lo que yo tengo que hacer. Trabaja, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero también dice que trabajes para Dios. O sea, no te enfoques, no te afanes en andar trabajando para las cosas de este mundo. Dice Cristo, no, trabaja para mi Padre, trabaja para mí, en la obra de Dios. El que se hace menos, cuando tú trabajas para tus placeres y no para la obra de Dios, no puedes ser el mayor. Pero también eso es una gracia de Dios. O sea, no podemos presumir, hermanos. No debemos de despreciar a nadie, No, que los testigos de Jehová, no desprecies a nadie. El que justifica es Cristo. El que condena es Satanás es el que condena.
Por lo menos Satanás es el que está al tanto. A ver, mira lo que hizo aquel. Mira lo que está haciendo este. No cree, no cree. Entonces le pide, Señor, le tengo que dar duro. Ok, dale duro. Dale duro. Todo está bajo el reino. Satanás trabaja para Dios. Satanás es el martillo. Satanás es el que trae el chicote, órale, por pecador. Y siempre, Dios, mira lo que hizo. Entonces, ¿cómo te proteges para contra Satanás? Reconócete pecador. Cree, ese es el evangelio. De ahí comienza. Reconócete pecador. Padre, perdóneme. Perdóneme, Señor, porque soy pecador. Y no te salgas de ahí. Entonces ya Dios viene, te da un don, ponlo en práctica. Si lo trabajas, te va a dar más dones. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Dios te da algo, te pone a predicar, vamos a decir, te da el don de lenguas. Ponte a orar, ¿verdad? Ora, ponte a orar. Y Dios te va a dar más dones. Porque si no los trabajas, te lo quita y se lo da al que ya tiene más. ¿Ok? So, reconózcanse pecadores, justifícate en el evangelio y ahí es donde Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti, cuidado con la soberbia, cuidado con el orgullo. Ese es el enemigo número uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo combatimos? En el evangelio. Todos los días, Padre mío, yo soy un pecador. Usted lo sabe, Señor. Ayúdeme, Padre mío, Señor, a honrarlo, a yo caminar siempre con usted. Yo soy justificado en la obra de Cristo Jesús. O sea, no te puedes condenar tú mismo. Tú ya eres justificado. Entonces va a venir gente y te va a condenar. No, que tú eres un pecador. Yo soy un pecador, sí. No, pero que si no haces esto, yo ya soy justificado en Cristo Jesús. ¿Verdad? O sea, tú me acusas de pecador, yo soy pecador. Pero también soy limpio en la sangre del Cordero. Entonces va a venir gente y te va a dar duro por ahí. No, que no eres limpio. No, yo soy limpio. ¿Verdad? Y ya Dios te da esa paz. Viene de Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo y con la altanería de despreciar a los demás. Dios es el que sabe. El único que conoce el corazón es Dios. Nosotros podemos ver a través de las obras cuando una persona anda caminando con Dios o cuando no. Ya cuando estás tú caminando en el camino del Señor, pero nunca debemos de presumir, nunca. De lo único que podemos gloriarnos, dice Pablo, es de que conocemos al Señor. Es de lo único que podemos gloriarnos. Yo conozco al Señor. ¿Verdad? De eso sí te puedes gloriar, pero ya fuera de ahí, nada más, ¿verdad? No podemos ser presumidos, porque no somos nada. El que cree ser alguien o algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.